Hoy tenemos nueva serie. Estas son varias series que hemos tenido en este año. Esta es la quinta serie de las enseñanzas que tenemos nosotros en cuanto a la palabra que Dios nos dio a principio de año en Génesis 1:28. Pero vamos a comenzar con que tú tengas presente que esta serie lleva por título Señorear. Señorear. Y título para este mensaje, para el primer mensaje de esta serie, es el pasado, el presente y el futuro del señorío. El señorío no es algo que es nuevo, el señorío es algo que realmente está sobre la eternidad, y el Señor empieza este señorío y el Señor termina con este señorío. O sea, el señorío empieza y termina con Dios. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él estaba señoreando en el principio. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir. El Todopoderoso. Diga todopoderoso. Él siempre está ejerciendo señorío. Todopoderoso es que Dios tiene la fuerza, es que Dios tiene poder, es que Dios tiene la habilidad, y nadie puede enfrentar o desafiar a Dios. Ustedes saben que Satanás quiso desafiar a Dios, pero él cayó del cielo como un rayo. Y eso no fue una lucha muy prolongada. Él fue vencido rápidamente. Pero hay una lucha todavía, y esa lucha es entre Satanás y nosotros. Pero Dios es dueño de todo señorío, y todo señorío delegado sobre cualquier parte de la tierra tiene su origen en Dios. Es el Señor de todo, Él es el Todopoderoso. Ahora, Dios escogió darle al hombre el señorío sobre la tierra. Siendo Él el dueño del señorío, Él escogió delegar ese señorío sobre el hombre en la tierra. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios, en su soberanía, delegó señoría, esa señoría al hombre. Específicamente, Él delegó señoría sobre todas las cosas que Él había creado con sus manos. Pero ¿saben qué pasó? Satanás coaccionó a Adán y a Eva para que ellos pecaran. Y en Génesis capítulo 3, versículo 5, nosotros leemos: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, y esto es la serpiente hablando, el enemigo, el diablo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está hablando al hombre, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. De alguna manera, aquí el diablo quiere poner en nuestra mente que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, que nosotros nos podemos apartar de la voluntad de Dios. Así que nosotros de pronto comenzamos a cambiar una cosita aquí y luego otra allí, y no le estamos dando mucha importancia a lo que Dios quiere, pero eso causa mucho daño. Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ahora entonces la raza humana tiene un gran problema. Esa raza humana en la que se delegó el señorío ahora tiene un gran problema, y es el problema del pecado y de la muerte. Y al entrar en ese problema, entonces conocieron lo que es la inseguridad. Tuvieron que comenzar a enfrentar la vergüenza y estuvieron abiertos ahora al egoísmo. Primera de Juan 5:19 dice: el mundo que nos rodea está controlado por
el maligno. Satanás, ¿qué fue lo que hizo? Él usurpó el señorío mediante el engaño. Comenzó a controlar la mente. Comenzó a controlar la carne, el deseo del hombre. Este enemigo, apropiándose del señorío del hombre, usa al hombre para sus cosas, para sus planes. Y para que el hombre esté confesando con sus palabras esos planes y trate mal a los otros hombres y se convierta en un egocéntrico, en un egoísta. Y así Satanás nos anda manipulando a la humanidad para cumplir con sus planes en la tierra. Es por eso que Satanás quiso decirle a Jesús, o le dijo a Jesús en Lucas 4, versículos 5 al 8. Dice la palabra, y le llevó el diablo a un alto monte. Es el momento de la tentación, el pasaje que nos habla acerca de la tentación del diablo a Jesús. Y dice esto del diablo: le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por favor, repita conmigo esas palabras que están en rojo. Diga conmigo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo servirás. Mire, esto es lo que nosotros tenemos que decirle siempre a Satanás: vete de mí, Satanás. Es decir, Satanás, yo no te voy a hacer caso. Porque lo que nosotros vemos aquí es al enemigo, a Satanás, ofreciendo otras alternativas a Jesús. Le está diciendo: mire, toma estos reinos, tómalos, sin necesidad de que tengas que ir a la cruz, toma estos reinos. Y eso es lo mismo que el enemigo nos ofrece a nosotros. El enemigo siempre está tratando de darnos este mensaje: no tienes que hacerlo como Dios te dice. No tienes que ser paciente, tú no tienes que ser humilde, tú no tienes que ser obediente. Tranquilo, hazlo a tu manera, que tú eres muy creativo. Hazlo a tu manera, no te preocupes. Pero recuerda una cosa, amado hermano, recuerda algo muy importante: el diablo es un mentiroso y siempre lo va a hacer. Siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer. Ahora, con el tiempo, el pecado se hace cada día más severo. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando estaba la maldad alborotada, de pronto Dios encuentra a un hombre justo. Entonces, para preservar la raza humana, Dios lo que hace es que inunda toda la tierra y empieza algo nuevo con este Noé y su familia, porque era un hombre justo. Pero después nosotros vemos en la escritura que todo cambia. Cuando llegamos nosotros a Génesis capítulo 12, Dios le da a un hombre, a Abraham, le da señorío adicional mediante promesas y mediante un pacto. Dios hace un pacto con un hombre llamado Abraham. Y Génesis 12, versículos 1 al 3 nos muestra acerca de esta historia. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, este pacto que nosotros vemos aquí es parte del plan de Dios para traer a Jesús a la tierra y traerlo como un ser humano. Un ser humano, pero un ser sin pecado. Y también un ser humano con el señorío
de cualquier otro ser humano, incluyendo este señorío de este pacto que él hizo con Abraham. Jesús es la simiente de este Abraham. Ahora, Dios explica también en este libro de Génesis por qué no podía darle la tierra a Abraham todavía. ¿Por qué ahí mismo, cuando él le está haciendo la promesa, por qué no se la dio ahí mismo? En Génesis 15:16 dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Todavía la maldad de los hombres no había llegado a un límite. El Señor estaba dando tiempo. Es por eso que nosotros no podemos simplemente rendir las promesas de Dios tan solo porque Él se ha demorado según nosotros en cumplir alguna promesa. No nos podemos desanimar. Dios tiene un plan. Dios está ejerciendo este plan. Diga conmigo, una demora no es una negación. Porque haya demora no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Dios le dijo a Abraham, yo te he dado un pacto, yo he hecho un pacto contigo y yo lo voy a cumplir, pero yo estoy trabajando en un plan para toda la tierra y yo tengo que ser fiel y leal para con todos también. Yo estoy dando tiempo a estos pecadores de que se arrepientan. El Señor siempre anda dando tiempo a los pecadores para que se arrepientan. Así Abraham, el padre de la fe, cuando recibe esta palabra, lo que hace es que él esperó durante 25 años para ver que esta promesa se cumpliera. Ahora vamos a ir a Hebreos 10:35 y escuchar unas palabras de ánimo. Dice en Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tienen gran galardón. Si tú sigues siendo paciente, guardando las promesas del Señor, pues eso va a ser galardonado, eso va a ser premiado. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, porque no veamos resultados, no es que ahora entonces nos echamos a la cama y nos desanimamos, no, sino que comenzamos a mirar qué es lo que hace la gente de fe y a tener paciencia para poder hacer que las promesas lleguen. Recuerdo que cuando el Señor nos habló allá en el año como 89, si no recuerdo mal, para plantar esta iglesia en Bogotá con Pastor Daniel en Colombia, él nos dijo en una ocasión, en una reunión normal de jóvenes, nos dijo que de ahí, de ese lugar, él iba a sacar familias completas para llevar a otras naciones. Y éramos un grupo pequeño, pero nosotros estuvimos de acuerdo con Dios en esa palabra que Él nos dio y todos estuvimos declarando amén, amén, y nos alegramos mucho ese día en esa reunión. Bueno, ¿saben? Eso comenzó a suceder a los pocos años. Algunas familias comenzaron a salir después de que nosotros tuvimos ese trabajo de discipular a esas familias. Bueno, a mi esposa y a mí nos llegó el turno en el año 2001, 12 años después, y aquí estamos. Se cumplió la palabra. Y siempre nosotros andamos preocupados por saber, pero ¿cómo, Señor, vas a hacer estas cosas? Esto es imposible. Pues yo te digo, no te preocupes por el cómo, porque el Señor todo lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Los ingresos, los recursos de Dios son ilimitados. Deje que Dios sea todopoderoso. No seas obstáculo para Dios. Solo tú comienzas a ver, y eso es el señorío. Tú comienzas a ver, ves el señorío del Señor, pero ves que está siendo delegado sobre ti algo. Ese señorío. Ármese de fe y empiece a declarar lo que Dios le ha prometido. Todo para nosotros es hecho según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestra salud, la comprensión, el entendimiento en nuestras relaciones, el entendimiento con otras personas, la provisión económica, todo viene de parte de Dios. Él nos da señorío en todas las cosas.
Pero tenemos que ejercer ese señorío y ser pacientes para que podamos obtener las promesas. Después de 400 años, Dios le había dado ya a los amorreos, a esos impíos, bastante tiempo para arrepentirse, pero no lo habían hecho. Entonces, por eso Él mandó a Moisés que trajera a su pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. Pero recuerde algo, porque tú conoces acerca de esta historia. Recuerda que la primera generación que salió de Egipto, esa generación no le creyó a Dios y por eso murieron en el desierto. ¿Recuerdas eso? Pero no vaya a hacer lo mismo usted que lo que ellos hicieron. No haga usted eso, porque entonces nunca tampoco tú vas a ver las promesas. Promesas que son para tu familia, promesas que son para tu ministerio, promesas que son para tu vida de las finanzas, para tus planes personales. Y entonces por eso también Dios ofreció todas estas promesas a la segunda generación. Y eso se lo declaró al mismo Moisés. Y vamos a mirar eso en la palabra de Dios, en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 6, más adelante, versículo 6 dice esto, dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y más adelante, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y para que los cumplas. Hermanos, aunque estas promesas parecían demasiado buenas para ser ciertas para un montón de esclavos que vagaban en el desierto por 40 años, la segunda generación le creyó a Dios y, ¿saben? Tomaron posesión de la tierra. Entonces, más adelante leemos nosotros en Josué, versículos 21, capítulo 21, versículos 43 y 44. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar ¿a quiénes? A sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo lo que Dios había jurado a sus padres se cumplió en esta segunda generación. Estas promesas le dieron a Israel un señorío que otros pueblos no tenían. Diga señorío. ¿Saben? Tú también tienes ese señorío que muchos otros no tienen, pero tú tienes que ejercerlo. Tú no tienes que vivir como muchos otros viven. ¿Por qué? Porque tú tienes un pacto con el Dios Todopoderoso. Tú tienes ese pacto. Amén, gloria al Señor. El señorío sobre la maldad, porque tenemos que señorear sobre esas cosas. Tenemos que derrotar esas cosas. Pero el señorío sobre la maldad no viene por medio de que nosotros seamos complacientes o que simplemente nosotros seamos observadores o que seamos pasivos. El señorío se consigue por una muestra de fuerza, porque nosotros mostremos que hay una fuerza dentro de nosotros. Y si es necesario que nosotros entonces ejercitemos ese poder y esa fuerza que Dios nos ha dado.
Pero no es ejercitar fuerza y poder para dañar a otras personas, porque las personas no son el enemigo. Es el pecado que ha entrado a morar en ellos. Nosotros mostramos nuestra fuerza, nuestro señorío, para estar firmes es contra la maldad y todo lo que esté en contra de Dios. Entonces nosotros nos ponemos en guerra y somos contrarios a todas estas cosas. Mire, déjeme decirle algo. Satanás no se va a ir porque tiene que irse. No se va a ir por eso. Nosotros debemos sacarlo, nosotros debemos expulsarlo, nosotros debemos negarle toda permanencia en cualquier área de nuestras vidas. No podemos descuidarnos, hermanos, nosotros estamos en guerra contra él. Se necesita fuerza y tenemos al Todopoderoso. Resistir al diablo y el diablo va a huir de ustedes, porque él sabe que ustedes tienen el señorío, que tú tienes el poder. Y Jesús conquistó para ti ese poder en la cruz del Calvario. Por eso tú tienes ese poder. Pero lo tienes. Ejércelo. En Josué capítulo 23 versículo 10 dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000. Uno solo de ustedes va a perseguir a 1000. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Tienes que saber quién eres tú y quién está detrás de ti. A veces no sabemos quiénes somos y a veces no sabemos qué es lo que nos está respaldando. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios nos hace promesas, esto nos concede una innegable ventaja sobre todos nuestros enemigos. Pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer sus promesas. Miren, Dios mandó a Israel a que sacara a todos los moradores de la tierra que Él les estaba dando como la tierra prometida. Y Él lo hizo para que esas gentes no les fueran de tropiezo, para que esas personas no fueran malas influencias para ellos. Por eso Él les dijo eso. Pero ¿qué sucedió? Números 33:55 dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Bueno, ¿saben? Esto es lo que Dios nos dice también a nosotros. ¿Cómo que también a nosotros? Sí, si tú vas al Nuevo Testamento vas a encontrar algo muy parecido. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios, a capítulo 6, y allí dice, desde el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. La siguiente: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Algunas personas dicen erróneamente, pero pastor, usted sabe que Jesús se sentó con los pecadores. Bueno, la Biblia dice que Jesús comió con los pecadores porque Él les estaba predicando el evangelio. No era que estaba pasando tiempo con ellos para convivir con ellos y hacer lo que ellos hacían. La Biblia nos advierte el compartir o las consecuencias de compartir con los mundanos. Pero también nos dice que tenemos la responsabilidad de buscarles para compartir el mensaje de la salvación con ellos, para ser ejemplo para ellos y no para complacernos con ellos en sus malas decisiones o en sus malas acciones. ¿Por qué?
Diga conmigo, nuestros valores no son negociables. Dígalo con firmeza, nuestros valores son negociables. Se me disparó ahora sí la... Vamos a ir al libro de Jueces. Versículo 28 del capítulo 1 dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tenía que haberlo arrojado, pero simplemente se dejó comprar con los tributos. Ah, no, páguenos, sí, pero quédense. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Jueces 2:7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Jueces 2, versículo 12, dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué necesitamos notar aquí nosotros? Nosotros debemos notar que cuando Josué y los ancianos que estaban con él murieron, o sea, una vez que la influencia, una vez que el liderazgo de ellos desapareció, el pueblo se dejó influenciar por otros valores. Se asoció con cosas que Dios no quería que estuvieran en sus vidas. Hermanos, es importante saber con quién nosotros nos juntamos. Y déjeme decirle esto, y déjeme decirlo con mucho amor. Aún dentro de la iglesia de Cristo hoy, debemos apartarnos de aquellos que solamente andan estando entre nosotros para criticar, para murmurar y para dividir. No les retiramos la palabra, les seguimos enseñando, les seguimos amando, les seguimos aconsejando, pero nos retiramos de esa comunión que podrían tener con nosotros como hermanos. Esas personas que están ahí para murmurar, para decir, que no te llaman sino para echarte un chisme o hablarte mal de alguien, ese tipo de personas, que siempre no te llaman para bendecirte, para orar por ti, no te llaman sino para el chisme, ¿no? Bueno, esas personas han perdido el gozo. Y juntarse con ellos hará que tú lo pierdas también. Júntate con gente llena de fe, con gente que le crea a Dios, con gente que sea positiva, que esté llena del gozo del Señor. Y entonces tú te vas a sentir igual que ellos. ¿Sí? No es que nosotros les quitamos el saludo a las personas cuando están en esa, necesitan nuestra ayuda. Necesitan que les enseñemos y todo, pero ojo con quién estás tratándote. Tú tienes que tener claro, hay personas que no están buscando sino otras para ver qué les sacan, para buscar su lástima. Y eso tiene que terminarse, hermanos. Con todo mi amor les digo, si tú realmente quieres encaminar tus pasos con el Señor, tú tienes que ponerle cuidado a eso. Yo he estado peleando con algunas personas sobre eso, porque aunque yo veo que esas personas están actuando así, yo no le estoy echando de acá tampoco. Yo sé que necesitan mi amor y necesitan mi ayuda, y que para eso estamos aquí, para ayudarles. Pero siempre les estoy diciendo, hey, no hagas esto, hey, no hagas lo otro, hey, encamínate de esta manera, hey, tú por qué siendo un hombre y ya adulto y todo, ¿por qué siempre andas buscando esa la amistad de las mujeres? ¿Por qué siempre estás buscando? ¿Cuáles son tus amigos hombres? A varios de ustedes les he dicho eso, varones, ¿sí o no? Y no me digan a decir nada, yo solamente les estoy mirando para que aquí se sepa que eso sí está pasando acá. Ciertamente no somos la iglesia perfecta, pero el Señor quiere que nosotros busquemos santidad. Y por eso a veces el pastor tiene que hablar de esta manera. No porque esté enojado con nadie, no porque esté de pronto
invitando a alguien a que se vaya de la iglesia, sino por invitándolos a todos a que escuchen la voz de Dios, que nos transforma. La palabra de Dios nos transforma, nos libera. Y si nosotros obedecemos esta palabra, entonces nosotros vamos a ser victoriosos, vamos a tener el señorío, no vamos a perder el señorío. Jueces 2:14 dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron. Es que yo no quiero que esto pase en la iglesia, que el juicio del Señor venga. Dice: y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, perdieron el señorío. Versículo 18 dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. O sea, este es un ciclo, y este ciclo se repetía una y otra vez, y se repite aquí en el libro de los jueces. Cuando el pueblo se arrepentía de estar haciendo las cosas que no debían, Dios entonces les levantaba un juez para librarlos, pero se moría ese juez y venía la liberación, y ya porque estaban libres, entonces empezaban otra vez a transgredir lo de Dios, a ponerse otra vez en rebeldía con Dios, perdían el señorío. Finalmente, la historia del pueblo de Israel dice que el pueblo pidió un rey, y el Señor entonces les dio como rey a Saúl. Y Saúl empezó a reinar con humildad y con obediencia, y el Señor empezó a bendecir a Israel, pero después, poco después, se impacientó con Dios Saúl. Andaba diciéndole al Señor, como exigiéndole: no, ya, quiero esto ya, y lo quiero para hoy, y lo quiero a tales horas. Se impacientó con el varón de Dios. ¿Cuántos se han impacientado con el varón de Dios? No digan nada, no tienen que levantar sus manos. ¿Cuántos se han impacientado con el varón de Dios? Se impacientó con el varón, Saúl se impacientó con el varón de Dios, que era Samuel el profeta, y empezó a exaltarse a sí mismo, y empezó a desobedecerle a Dios. Y entonces Samuel, el profeta, viene y le dice a Saúl en 1 Samuel 13:14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, aunque Samuel el profeta ungió a David como el rey de Israel, Saúl, este rey que andaba rebelde, permaneció como rey unos 10 o 15 años más. Y aunque Saúl también comenzó a sentir muchos celos de David y lo intentó matar, David no hizo nada para dañar a Saúl, aunque tenía poder David, y ni siquiera se atrevía a hablar mal contra Saúl, y a cualquiera que lo hacía lo paraba inmediato y lo castigaba. No permitía que alguien viniera a hablar mal del ungido de Dios. Se rehusó a hablar o hacer algo en contra de la persona que Dios había ungido, aunque esa persona lo estaba tratando de matar. Por eso David es el ejemplo de no promovernos a nosotros mismos. Él no tocó a Saúl cuando tuvo la oportunidad, porque tuvo la oportunidad de matarlo, pero ni siquiera hablaba en su contra. ¿Cuántos recuerdan que Jesús dijo que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido? ¿Recuerdas eso? Jesús lo dijo. Fue bajo este liderazgo de David que Israel vivió en pleno señorío, el pleno señorío que Dios le había prometido desde el inicio, desde la creación, y después también a través de Abraham, y después también a través de Moisés. David derrotó a sus enemigos una y otra vez, antes y después de la muerte de Saúl. Y Saúl dejó el reino en un caos, y cuando murió Saúl, el reino estaba dividido.
Y David, que fue ungido como rey, solamente comenzó a reinar a la parte sur de Israel, y 7 años y medio después fue que pudo realmente gobernar sobre todo Israel. Pero David continuó derrotando a sus enemigos hasta que todas las naciones alrededor de Israel fueron sojuzgadas. Él estableció el señorío porque él estaba en comunión, en conexión con Dios. Y Dios le dijo a David, primera de Crónicas 22:9, he aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo te daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Para cuando David le entrega el reino a su hijo Salomón, las cosas habían cambiado mucho. Ya nadie quería pelear contra Israel. David y Salomón, junto con el pueblo de Israel, estaban disfrutando del señorío que Dios les había prometido. Hermano, no piense por ningún momento que Dios no te va a respaldar si tú eres obediente como David. No pienses por ningún momento que Dios no lo va a hacer. Él lo va a hacer si tú eres diligente. Él lo va a hacer si tú caminas con Él. Dios te va a respaldar vez tras vez en frente de tus enemigos. Él lo va a hacer. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, ese templo que David no había podido construir porque él tenía sus manos manchadas de sangre, pero el Señor permitió que fuera Salomón, su hijo, quien lo hiciera. Salomón dijo en la oración de dedicación, en Segunda de Reyes 8:24, dijo al Señor esta oración: has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Hermano, Dios lo hizo. Él cumplió su promesa y le dio a su pueblo señorío sobre todos sus enemigos. Pero al fin de la vida de Salomón, Salomón se había apartado de servirle al Señor. Y entonces muy rápido el señorío empezó a escaparse. Y los ciclos otra vez comenzaron de nuevo. Dependiendo si el rey de Judá o el rey de Israel eran buenos o malos, ahí comenzaron a perder señorío. Ahora, cuando llegó Jesús, y estamos haciendo como un paseo por la historia. Cuando llegó Jesús, el pueblo de Israel era señoreado por el imperio romano. Y el pueblo judío estaba pagando tributos en su propia tierra. Y había perdido la mayoría de sus libertades. Pero Jesús empezó a declarar por medio de su mensaje que el reino de los cielos había llegado. Y que ese reino iba a prevalecer sobre todos los demás reinos. Ese era el mensaje que él traía. Entonces, en la venida de Jesús, vamos a mirar en la venida de Jesús. En la venida de Jesús, Jesús enseñó que todos los que creen en Él reciben señorío sobre todos sus enemigos espirituales. ¿Qué incluye esto? Incluye el pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque el pecado realmente no es lo que nos domina. Dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero también trae señorío sobre las ataduras. Romanos 8:15 dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual nosotros podemos decirle al Señor, Abba Padre o Papito. También nosotros tenemos señorío sobre la enfermedad, Marcos 16:18, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. También sobre la pobreza tenemos señorío, Mateo 6:30, si la hierba del campo que hoy es
y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Pero también trajo señorío sobre Satanás. Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El enemigo realmente no nos puede dañar. Hay que quitarnos todos esos temores. ¿Por qué? Porque tenemos señorío, el señorío de Jesús. Pero también Jesús, además de esto, que nos habla del señorío sobre todas estas cosas, Él nos explicó que nuestra primera prioridad tiene que ser el reino de los cielos, que podemos comprender de este señorío y que comprendiendo este señorío, nosotros tenemos que alinear nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Mateo 6:33 dice, mas buscad primero, ¿qué? El reino de Dios. Esa es la prioridad, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Entonces, Jesús nos está enseñando que el señorío completo de Dios sobre la tierra se va a cumplir otra vez. ¿Cuándo? En su segunda venida, en la segunda venida del Hijo de David. ¿Y quién es el Hijo de David? Pues él mismo, Jesús mismo. Él está enseñando el señorío completo. Aún nosotros tenemos señorío, pero va a haber señorío completo cuando el Señor venga por segunda vez. Por eso esperamos con ansias que Él vuelva pronto. Y Él va a venir pronto. Él viene pronto. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él va a venir y va a venir para reinar. Pero hoy en día, Jesús nos está mandando que expandamos su señorío en la tierra, no con armas carnales, no con armas de fuerza, sino mediante la transformación de los corazones. Ganamos corazones, hablamos al corazón y lo hacemos un corazón a la vez, una persona a la vez. Estamos haciéndolo, dándoles el mensaje de amor y de salvación, que es lo que es el Evangelio. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y según Efesios 4:8 y versículos 11 y 12 dice la palabra, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora déjeme decirle esto que es súper importante. Míreme, hermano, en este momento, porque quiero hablarte de realmente qué es el mensaje. Nuestra obra, mi obra como pastor acá, nuestra obra, la de todos los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los demás pastores, los maestros, es equiparles a ustedes para la obra del ministerio. Y con la ayuda de Dios, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Este trabajo, mis amados hermanos, esta obra no se hace con un grupito de personas aquí encima de la plataforma. Esto requiere que todos los seguidores reciban y se aferren a un ministerio. O sea, tomen un ministerio y hagan todo lo que tengan que hacer. Dios nos ha llamado a nosotros, a The Rock, a discipular a las masas y a edificar un ejército de siervos valientes, temerosos de Dios. ¿Serás tú uno de los que dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí?
Porque Dios va a hacer cosas maravillosas a través de tu vida si tú tomas el señorío que Él te está ofreciendo. Porque es que no es que Él te está mandando a una guerra a ciegas. Dios está dándote señorío. Y esta es la organización, la iglesia local, es la organización que Jesús dejó aquí en la tierra. Entonces, bajo el liderazgo espiritual que Dios ha levantado, todos somos discípulos y somos equipados. Y después, entonces, discipulamos y equipamos a otros. Amén. Así que nuestro trabajo no solamente consiste en que usemos el nombre de Jesús para ejercer el señorío sobre nuestros enemigos personales. Es también hacer nuestra parte trayendo el discipulado y el evangelio a otras personas para que ellos también tomen parte del reino de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, capacitados para enseñar también a otros. Entonces, por eso hoy estamos hablando, por eso en este tiempo nosotros estamos hablando a todas las congregaciones de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, a todos aquellos a quien Dios ha llamado a que respondan. Y les estamos diciendo lo que han oído de mí ante muchos otros en los servicios dominicales, en los discipulados de Operación Vida Sólida, en los estudios bíblicos y de cualquier otra manera. Lo que han oído de nosotros, es tiempo, mis amados hermanos, de empezar una nueva fase de esta visión. Dios los está llamando a discipular a otras personas por medio de OBS en los hogares, por medio de invitarlos a la iglesia, por medio de hacer que su familia gane a otra familia. Estamos hablando de esta conferencia de rock, pero además de esta conferencia de rock, nosotros estamos preparando el lanzamiento de esta nueva serie de estudios bíblicos llamadas, estudios bíblicos que se llaman Dios jura que Él cumplirá sus promesas. Esto va a estar en tus manos. Espiritualmente comienza a preparar tu corazón, porque tú necesitas ser parte de esto que es grandioso. Y nosotros les estamos diciendo lo que Pablo le dijo a Arquipo en Colosenses 4:17. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Dios te está dando señorío. Dios te está dando ministerio. El señorío no era para ayer. El señorío no es solamente para hoy. El señorío es también para los días que vienen. Dios te está dando señorío. ¿Qué harás con el señorío? ¿Qué harás con el señorío?